Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar de la primera parte de la práctica de laboratorio de Química 2 de la preparación de disoluciones amortiguadoras. En esta oportunidad tienen que preparar un buffer y tienen que mezclar dos disoluciones. En inicio suena complicado, es muy sencillo. Les voy a explicar cómo hacer el cálculo por dos razones. Uno, les puede servir para obviamente la práctica de esta semana, pero lo más importante y también para el examen, que tienen examen esta semana, entonces les puede servir ahí la explicación. Entonces, básicamente, lo que nos dice, y siempre, no solo para este ejercicio, para absolutamente cualquier todo, recuerden que la idea no es hacer estos cálculos así a lo tonto, sumar, restar, dividir, sacar logaritmos ahí a ciegas, sino entender qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo, si obtengo un resultado, qué significa ese resultado. Entonces siempre imaginemos, y es más, la gracia de utilizar un simulador en este caso es para que visualicen lo que está ocurriendo. Entonces tienen un Erlenmeyer. En ese Erlenmeyer van a colocar 45 mililitros de una disolución de ácido hipocloroso, 1 mol por litro, 1 molar. Ok. Y la idea, y es aquí donde se complica porque la mayoría de ejercicios son, bueno, ¿cuántos gramos de, en este caso, la base conjugada, el hipoclorito, ya sea de sodio, de potasio, algo que tenga yo en hipoclorito, tengo que agregar? Y entonces es relativamente sencillo porque uno dice, se asume que no cambia el volumen y todo bien. Aquí el asunto es que van a agregar un volumen, un volumen. El asunto es que no se sabe cuánto, puede ser 1 mililitro, pueden ser 20 litros, el asunto es, tengo que agregar un volumen de una disolución que tenga ion hipoclorito, en este caso una disolución de hipoclorito de sodio, que también es 1 molar. Entonces el asunto es cuánto he hecho. Y evidentemente, si he hecho poquito, va a tener un pH, si he hecho mucho, va a tener otro pH, además de su capacidad amortiguadora. Entonces, el asunto es que hay que echar suficiente hasta tener, una, eh, un pH de 7. Lo que queremos es agregar suficiente hasta tener pH de 7. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es buscar la pKa. Entonces, una vez que tenemos la pKa, podemos seguir trabajando. Y ojo, algunas personas que me han hecho la consulta tienen valores relativamente cercanos, pero no lo suficiente. Al ser el pH una escala logarítmica, esas pequeñas variaciones en concentración, el pH no cambia tanto, pero la concentración sí. Entonces, se pueden aceptar cambios, pero en este caso del simulador de 0,01. Es decir, puede ser que no tengan 700, pero deberían tener lo máximo 7,01 o 6,99. Más que eso, menos con eso, hay que hacer los cálculos nuevamente. Eso es de lo primero que hay que tomar en cuenta. En este caso, dependiendo de la fuente, podemos utilizar valores de pKa de 7,52 o el que viene en el manual, en un cuadrito donde dice pHs aproximados de disoluciones amortiguadoras. Ahí aparece 7,53. Insisto, 7,52 o 7,53, ambos están bien utilizados. Ahora, yo voy a usar el 7,53, todo bien con eso. Ahora, entonces, en este caso particular, como en todo, podemos utilizar la ley de Henderson, la ecuación, perdón, de Henderson-Hasselbalch o usar el equilibrio. Recordemos que al fin y al cabo todo esto es un equilibrio químico donde el ácido hipocloroso se separa, pierde un protón y forma un H más y el ion hipoclorito. Entonces podemos hacerlo inicio, cambio, equilibrio, todo el asunto, o lo simplificamos utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde esa ecuación nos dice que el pH es igual a la pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido. Cosas importantísimas. Vean que yo puedo usar esta fórmula siempre y cuando tenga base arriba y ácido abajo. Por algunos lados aparece otra fórmula que dice que el pH es igual a la pKa menos el logaritmo del ácido sobre la base. Y eso está perfectamente bien. Es una propiedad de los logaritmos. Pero vean que si uso más es base sobre ácido, si uso menos es ácido sobre base.
es un asunto que hay que recordar. En este caso voy a usar la primera porque creo que es un poquillo más común. Ahora, bueno, tengo la fórmula. Los datos que tengo básicamente es un pH 7, la pK 753. Otro detalle así como importante antes de hacer esta parte de recordar que cuando uno escoge parte de los pares conjugados para hacer el buffer es que la idea es que la pKa sea similar al pH. Esto aparece en uno de los módulos de estudio que ustedes tienen, pero se los menciono. Vean que en realidad ustedes pueden hacer disoluciones amortiguadoras con lo que sea. Ustedes perfectamente podrían tener una disolución amortiguadora de bicarbonato con carbonato, de ácido acético con acetato, de un montón de cosas. Entonces, la idea es, evidentemente, utilizar como la pareja ideal. ¿Cuál es la pareja ideal? Muy sencillo. Uno busca la pKa. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos un buffer de ácido fluorhídrico con ion fluoruro? O de ácido acético con ion acetato. ¿Por qué? Porque si yo busco la pKa de esta sustancia, la pKa del ácido fluorhídrico es de 3,167. La del ácido fluorhídrico es 3,160, perdón, la del ácido fluorhídrico es 3,167. La del ácido acético es 4,75. Entonces, vean que la formulita de Henderson-Hasselbalch me dice que el pH es igual a la pKa más logaritmo de algo. Esta expresión es poquito, no es un número tan grande. Entonces, es básicamente que si la pKa es 3, el pH va a ser un poquito arriba de 3 o un poquito abajo de 3. Este logaritmo puede ser negativo o positivo. Entonces, si es, por ejemplo, toda esta expresión me da menos 0.5, entonces el pH va a ser 2.5. Si me da más 0.5, me va a dar 3.5. ¿Es posible utilizar estos amortiguadores para hacer un pH 7? Sí, claro, sí es posible. Pero la relación ácido y base sería muy diferente. Para que tengamos un buen amortiguador con una buena capacidad amortiguadora, es decir, que aguante echar bastante ácido y bastante base, lo ideal es que las concentraciones de ácido y de base sean casi que iguales. ¿Qué pasa si la concentración de ácido y base es la misma? Vean que el pH es igual a la pKa más logaritmo de ácido sobre base. Vean que sería lo mismo, 0.1 y 0.1. O 2 y a 2 arriba y 2 abajo. El asunto es que al estar arriba y abajo, esto se hace 1, logaritmo de 1, esto vale 0. Cuando tenemos eso, tenemos concentraciones altas, de manera que aguanta echar bastante ácido y bastante base, y además el pH es igual a la pKa. ¿Cómo lograría jugar por ejemplo, tener un amortiguador a partir de ácido fluorhídrico y fluoruro para tener un pH 7? Vean que la pKa es 3. Tiene que subir hasta 7, que es bastante. Significa que tiene que, en términos generales, en concentraciones iguales, debería tener un pH de 3.2. Significa que para llegar a 7 ocupa tener muchísima más base que ácido. Significa que la concentración de ion fluoruro tiene que ser altísima y la de ion fluoruro muy, muy bajita. ¿Qué implica eso? Que no va a aguantar suficiente si yo he hecho un ácido o una base fuerte. Es decir, que la capacidad amortiguadora sería muy, muy débil. Por eso es que uno busca que los pH sean similares a las pKs. Entonces, en este caso, ¿por qué es que queremos un pH 7? O más bien, si queremos un pH 7, ¿por qué usamos esta disolución amortiguadora? Y porque la pKa es cercana. ¿Es el único que tiene un pH 7? No, hay otros. El de bicarbonato con carbonato, el de ácido carbónico con bicarbonato es cercano a 7, el de dihidrógeno fosfato con hidrógeno fosfato es cerca de 7. Entonces hay varios. Pero el asunto es que uno decide qué pH necesita y luego con eso analiza cuáles pares conjugados utiliza. Pero bueno, luego de este previo, que es importante entenderlo, insisto, no para hacer cálculos ahí a lo tonto, es de cómo carajos hago. Y, ok, perfecto, ya tengo el pH, todo bien. Yo sé que es 7. Y la pKa yo sé que es 7,53. El asunto es, ok, tengo la concentración de ácido, pero al echar un volumen, vean que si yo echo otro volumen, la concentración va a cambiar, tanto de uno como del otro.
como que no es fijo. Echo 1 mililitro, las dos concentraciones cambian. Echo otro mililitro, las concentraciones cambian. Y es aquí donde la gente entra en pánico, como, ¿cómo carajos hago eso? Y hay dos maneras en las que lo puedo explicar. Una más, digámosle, formulera, que es como, no formulero en el sentido de aplicar la fórmula a lo tonto, sino para ver qué matemáticamente da. Y otra, un poquito más de análisis. No tanto de aplicar la fórmula, sino entender qué está pasando y cómo lo podemos hacer. Ok, primero con la de análisis. ¿Qué es lo que tenemos? Ok, muy importante. Vean que yo voy a agregar un volumen X. Vamos a poner ese volumen X con esto. Ese es el volumen X que voy a agregar. El volumen total va a ser, evidentemente, el primero más ese X. Sería, pongámoslo todo en litros, más sencillo, 0,045 litros más X litros. Este sería el volumen total. Y el volumen cada vez va a cambiar, si X es grande o es pequeño. Entonces, ¿qué es el asunto? Tratemos de poner esas expresiones en algo que no cambie. Por ejemplo, los moles o los gramos. En este caso, ya que la concentración molar es mol sobre litro, pues podemos ponerlo en moles. ¿A qué me refiero? Imaginemos lo siguiente, yo tengo un recipiente y en ese recipiente voy a poner 1 gramo de sal. Ok, hay 1 gramo de sal. ¿Qué pasa si yo echo poquita agua? ¿Cuánta masa de sal tengo? Y sigo teniendo 1 gramo de sal. Ya disuelto, ya con una cierta concentración. ¿Qué pasa si echo más agua? ¿Cambia la masa de sal? No, sigue siendo 1 gramo. ¿Qué pasa si echo más? Sigue siendo exactamente la misma masa. Ojo, la misma masa implica los mismos moles. La concentración va a cambiar. Si yo meto más agua o saco más, quito disolvente, la concentración cambia. Pero la masa, los moles, no cambian. ¿Qué implica eso? Implica que yo puedo poner las cosas de la siguiente manera. Puedo decir logaritmo de la concentración del ácido, bueno, de concentración de base sobre concentración de ácido. ¿Qué era concentración? Son los moles de la base sobre el volumen total, sobre los moles del ácido sobre el volumen total. Vean que concentración de ácido son moles de ácido, volumen total. Concentración de base, moles de base, volumen total. Eso siempre dentro de la expresión. ¿Qué implica esto? Vean qué curioso. En este caso particular, donde esa expresión no está elevado a la nada, podemos decir que este volumen total y este volumen total se cancelan. Si no me creen, pueden hacer el cálculo, qué sé yo, 7 entre 3 sobre 5 entre 3. Es lo mismo, se cancela que decir 7 sobre 5. Entonces, en este caso, la fórmula se nos simplifica bastante. Y no lo veamos, insisto, ahorita lo hago aún más formulero, no lo veamos como fórmula, veámoslo como análisis. El volumen total de ambas cosas va a ser el mismo. No es como que tengo dos recipientes aparte. Yo puedo mezclar y mezclar y es cierto que la concentración va a cambiar. Lo que ocurre es que los moles se van a mantener fijos. Entonces, como el volumen se cancela aquí, perfectamente podemos analizarlo como una relación de moles de base sobre moles de ácido. Ahora, en este caso lo podemos hacer sin mayor problema. Entonces, simple y llanamente decimos, ¿cómo saco los moles de ácido que agregué? Y eso ya lo sabemos hacer desde química 1. ¿Por qué? Porque tenemos el volumen y tenemos su concentración. En este caso, 0,045 litros por 1 mol por litro. Evidentemente, eso implica que tenemos 7,53 más logaritmo de moles de la base. ¿Cuáles son los moles de la base? Evidentemente el hipoclorito sobre 0,045 moles. Ahí no hace falta ponerlo con unidades, ya que los logaritmos no tienen unidades, y listo. El asunto ahora es despejar esos moles, sacar cómo tendría esos moles de ahí.
No tiene mayor complicación, es ya un poquito más aritmético. Ahí pasamos a restar. Básicamente tenemos que 7 menos 7,53 es igual al logaritmo de los moles del hipoclorito de sodio sobre 0,045. Esto evidentemente nos va a dar un valor numérico de 7 menos 7,53, evidentemente es de menos 0,53 igual al logaritmo de moles de hipoclorito sobre 0,045. Esto aquí implica que para resolverlo sería 10 elevado a la menos 0,53 es igual a moles de hipoclorito de sodio sobre 0,045. Entonces en este caso 10 elevado a la menos 0,53 nos da un valor de 0,29512092. Pasamos a multiplicar esto, sería por 0,045 moles de hipoclorito de sodio. Y eso nos da un valor de 0,01328. Ahora, cosas importantes, 0,1328, ¿qué? Moles. Moles de hipoclorito de sodio. De nuevo, yo tengo una disolución y eso ya lo sabemos hacer desde química 1. Básicamente, nosotros podemos decir que si yo tengo una disolución 1 mol por litro, ¿cómo hago para obtener el volumen que necesito agregar? Muy sencillo, parto de este volumen, 0,01328 moles de hipoclorito y divido entre eso. Más que todo decir que en un litro de disolución voy a tener un mol de soluto. Entonces, en este caso, eso nos da, pues lo mismo. Y alguien va a decir, ay, qué tontera, multiplico por 1 y divido por 1. Pero es entender que no solo tengo moles y ahora mágicamente eso me da litros, es entender por qué. Es porque la concentración es 1 mol por litro. Entonces ahí tenemos 0,01328 litros. Si lo pasamos a mililitros, eso sería 13,28 mililitros. Y listo. Ese es el volumen que necesitamos. Insisto, generalmente yo no les paso como el volumen que se necesita en cada caso, pero tampoco se los puedo revisar individualmente. Y tampoco quiero que hasta el viernes en la tarde me estén diciendo, profesor, era 13. Entonces, mejor esperaría, ojalá que ya hayan discutido con sus compañeros de trabajo de laboratorio para ver que efectivamente era este valor y que esto sea una mera comparación. De igual manera, si no lo habían hecho, pues ya lo ven, entiendan cómo se hace, porque perfectamente puede venir en el quiz de laboratorio o en el examen de esta semana. Ahora, un detalle curioso, como les dije, digámosle más formulero. Otra manera de ver la solución, bueno, de nuevo tenemos un Erlenmeyer aquí horriblemente dibujado, agregamos los 45 mililitros del ácido hipocloroso y tenemos que agregar un cierto volumen, vamos a decir un volumen A del hipoclorito de sodio. Ok. Y nosotros sabemos que el pH es igual a la pKa más el logaritmo de la concentración, una vez mezclado, de la concentración del ácido abajo, obviamente, y de la base. Ahora, cosas importantes. Vean que es una concentración. Estas concentraciones que se ponen, están hechas después de diluir. Entonces, un error típico que aparece ahí, yo pongo aquí, como uno es 1 molar y el otro es 1 molar, se cancelan, bueno, esto es mol sobre litro, se cancela y entonces pH me da igual a la pK y es imposible hacer. Ok, recordemos que es después de la dilución. Entonces nosotros podemos verlo como una concentración 2, una concentración B. No sé si recuerdan
igual de química 1, que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. O lo que es lo mismo, concentración A por volumen A es igual a concentración B por volumen B. Entonces, en este caso, la concentración de, digámosle, esta base va a ser una concentración B, la concentración ya diluido. Y la concentración del ácido va a ser una concentración 2, una concentración ya después de diluir. ¿Qué implica esto? Esto me sirve porque con esas formulitas que puse en anaranjado y en rojo, literalmente las puedo meter en la expresión. ¿Qué significa eso? Significa que, vean que yo ocupo para B, ocupo para ¿cómo se llama? La base conjugada, ocupo esta concentración B. Significa que la concentración B es igual a la concentración inicial A por el volumen inicial A sobre el volumen B. Entonces, perfectamente, esto lo puedo sustituir aquí. Y entonces yo puedo decir que es la concentración A, la concentración inicial de ácido, de hipoclorito de sodio, la concentración A, la inicial de hipoclorito de sodio, o la que es 1 mol por litro, multiplicado por el volumen A, ese volumen que no conozco cuál será, sobre el volumen B, ese volumen total. Eso lo puedo dividir sobre esta otra concentración. Esa otra concentración va a ser igual a concentración 2. La concentración 2 sería la concentración 1 de ácido hipocloroso por el volumen 1, los 45 mililitros, sobre el volumen 2. Pero ojo, insisto, vean que el volumen B y el volumen 2 es lo mismo, es el mismo volumen final. Entonces simplemente pongámosle volumen final. Y eso sería el logaritmo, la pKa, el pH. ¿Y qué significa aquí? Sí, muy sencillo. Vean que volumen final se da con volumen final. Y más, no más importante, pero aparte de eso, vean que las concentraciones son las mismas. Esa concentración inicial del hipoclorito de sodio y la concentración inicial del ácido hipocloroso. En este caso, esta fórmula, así como está, concentración inicial del hipoclorito de sodio por el volumen A, que es el que busco, el que no conozco, sobre la concentración inicial del ácido hipocloroso por el volumen 1. Me gusta así como está porque sirve para cualquier caso, concentraciones diferentes, volúmenes de lo que sea. Pero aquí lo podemos ver. Como son concentraciones iguales, se va a cancelar. Entonces, en este caso, se simplifica aún más porque simple y llanamente tengo el volumen. Ojo, el volumen lo puedo poner en cualquier unidad siempre y cuando sea igual arriba y abajo. Si ustedes resuelven esto, vean que ya nos daría en volumen. Es decir, no tengo que hacerlo de lo que hice antes de moles y luego pasarlo a litros, porque ya lo tengo en volumen de una vez. Pero básicamente ese volumen A, que es el que busco, me tiene que dar exactamente la misma cosa. Insisto, ambos métodos son iguales, algunos lo hicieron de uno, otros de otro. El asunto es que entiendan los dos. Cualquier forma, cualquier duda, pregunta o comentario, me dicen con total confianza. Hasta luego.